Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, continuando con el estudio del Evangelio de Mateo, vamos a hablar de la tercera parte de la tentación de Jesús. Entonces, eso está en Mateo 4, versículos 1 al 11. Entonces, vamos a ver algo muy importante. El tentador lanzó su ataque contra Jesús en tres frentes, en cada uno de los cuales había algo inevitable. La tentación de hacer que las piedras se volvieran pan. El desierto estaba sembrado de pequeños cantos de caliza que parecían exactamente panecillos. Hasta ellos le sugerirían a Jesús esta tentación. Era una tentación doble. La tentación de que Jesús usara sus poderes egoístamente y para su propio provecho. Y eso fue precisamente lo que Jesús siempre se negó a hacer. Siempre hay la tentación de usar egoístamente cualesquiera poderes que Dios nos haya dado. Dios le ha dado un don a cada persona y cada persona puede hacerse una de dos preguntas. Puede preguntarse, ¿qué partido puedo yo sacar de este don? ¿O cómo puedo yo usar este don para el bien de los demás? Esta clase de tentación se nos puede presentar en la cosa más sencilla. Una persona puede poseer, por ejemplo, una voz agradable de escuchar. Puede proponerse sacarle partido y negarse a usarla a menos que se le pague. No hay razón para rehusar que se le pague, pero hay toda clase de razones para no deber usarla solamente para que se le pague. No hay persona que no tenga la tentación de usar egoístamente el don que Dios le haya asignado. Por eso, por esto de la tentación tiene otra cara. Jesús era el Mesías de Dios y él lo sabía. En el desierto se estaba enfrentando con la elección del método para ganar las almas para Dios. ¿Qué método habría de usar para la tarea que Dios le había asignado? ¿Cómo había de materializar su misión y sueño? Un camino infalible para convencer a la gente a que le siguiera era darles pan, es decir, cosas materiales. ¿Acaso no lo justificaba la historia? ¿No había dicho Dios, os haré llover pan del cielo? ¿No incluía en la visión de la futura edad de oro ese mismo sueño? ¿No había dicho Isaías, no tendrán hambre ni sed, en Isaías 49:1? ¿No era el banquete mesiánico una figura consagrada entre los testamentos de los sueños del reino? Si Jesús hubiera querido darle pan a la humanidad, tendría suficiente justificación para hacerlo. Pero el haberles dado pan a los hombres había sido una doble equivocación. En primer lugar, habría sido sobornarlos para que le siguieran. Habría sido convencer a la gente para que le siguiera por lo que pudieran sacar, mientras que la recompensa que Jesús tenía por ofrecer era una cruz. Llamaba a la gente a una vida de dar, no de obtener. Sobornar a la humanidad con cosas materiales habría sido la negación de todo el que vino a decir y habría sido finalmente la derrota de sus propios fines. En segundo lugar, habría sido suprimir los síntomas sin tratar la enfermedad. La gente está hambrienta, pero debemos preguntarnos, ¿por qué está hambrienta? ¿Es por culpa de su propia estupidez y descuido y holgazanería? ¿O es porque hay algunos que poseen egoístamente demasiado mientras otros carecen de lo necesario? La verdadera manera de curar el hambre es eliminar sus causas, y las causas están en el alma de las personas. Y sobre todo hay un hambre
del corazón que no se puede satisfacer con cosas materiales. Así es que Jesús contestó al tentador con las mismas palabras que expresan la lección que Dios había tratado de enseñarles a su pueblo en el desierto. La persona no vive solo de pan, sino de todo lo que proceda de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. La única manera de encontrar la verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios. Dios le respondía con palabra. Entonces el tentador reforzó su ataque en otro frente. En una visión llevó a Jesús al pináculo del templo. Eso puede querer decir una de dos cosas. El templo está edificado en la cima del monte de Sión, que formaba como una meseta donde estaban situados los edificios del templo. Había una esquina en la que se unían el pórtico de Salomón y el pórtico real, y en esa esquina había una caída de 150 metros al valle del torrente de Cedrón. ¿Por qué no había de ponerse Jesús en ese pináculo, tirarse y aterrorizar ileso en el fondo del valle? El pueblo seguiría admirado al que fuera capaz de semejante hazaña. Otra posibilidad sería que en la cubierta del templo mismo había una saliente donde se colocaba todas las mañanas un sacerdote con una trompeta en la mano, esperando el primer arrebol de la aurora a través de las colinas de Hebrón. A la primera señal del alma tocaba la trompeta para anunciar la hora del sacrificio de la mañana. ¿Por qué no podía Jesús ponerse allí y saltar precisamente al patio del templo, haciendo que le siguieran todos estupefactos? ¿No había dicho Malaquías, y vendrá súbitamente a su templo el Señor? Malaquías 3:1. ¿No había una promesa de que los ángeles llevarían en sus manos al hombre de Dios para que no le sobreviviera ningún daño? Salmos 91, versículo 1. Esto era precisamente lo que prometían los falsos mesías que surgían cada 2 por 3. Un tal Teudas había hecho salir al pueblo prometiéndole que a su palabra se dividirían las aguas del Jordán en 2 partes. Un famoso pretendiente egipcio, Hechos 21:38, había prometido que con una sola palabra arrasaría las murallas de Jerusalén. Simón Mago, se dice, había prometido volar por los aires, pero pereció en el intento. Estos pretendientes habían ofrecido credenciales que no pudieron cumplir. Jesús podía cumplir todo lo que prometiera. ¿Por qué no había de seguir ese método? Jesús tenía 2 buenas razones para no adoptar ese curso de acción. La primera, que el que busca atraer así a las personas proveyéndolas de sensaciones, habrá elegido un camino que literalmente no tiene futuro. La razón es bien sencilla. Para conservar el poder tendría que seguir produciendo sensaciones cada vez más grandes. Las maravillas tienen un tiempo limitado. La sensación de este año será algo corriente el que viene. Un evangelio basado en el sensacionalismo está condenado al fracaso. La segunda, que esa no es la manera en que se ha de usar el poder de Dios. No intentarás someter al Señor tu Dios a prueba, dice Jesús, Deuteronomio 6:16. O sea, uno no debe probar a Dios. Lo que quiere decir es que no es bueno querer ver hasta dónde puede uno llegar con Dios. No tiene sentido ponerte deliberadamente en una situación peligrosa, atrevida e innecesariamente y esperar que Dios te libre de las consecuencias. Dios espera que asumamos riesgos por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio. La fe que depende de las señales y los milagros no es la verdadera fe. Si la fe no puede creer sin las sensaciones, es que no es realmente fe.
Si uno duda que está buscando una prueba y buscándola donde no la puede encontrar. El poder salvador de Dios no es algo con lo que se pueda jugar ni experimentar, sino algo en lo que hay que confiar sin aspavientos en la vida diaria. Jesús rechazó el sensacionalismo porque sabía que conducía y conduce al fracaso y porque buscar sensaciones no es confiar, sino es confiar de Dios. Así es que el tentador atacó todavía por otro frente. Era el mundo lo que Jesús había venido a salvar y le vino a la mente una representación del mundo. La voz del tentador le dijo: póstrate y adórame, y yo te daré todos los reinos del mundo. ¿No había dicho Dios mismo a su escogido: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? Salmo 2:8. Lo que quiere decir el tentador era: transige, llegamos a un acuerdo. No pongas el listón demasiado alto. Hazte un poco ciego al mal y a las cosas discutibles, y te harás con las masas. Esta era la tentación a pactar con el mundo en vez de presentarle clara y terminantemente las demandas de Dios. Era la tentación a avanzar retirándose y a tratar de cambiar el mundo haciéndose como Él. La contestación de Jesús no se hizo esperar. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Jesús estaba absolutamente seguro de que no se puede vencer al mal entrando en componendas con él. Estableció la insobornabilidad de la fe cristiana. El cristianismo no se puede doblegar para ponerse al nivel del mundo, sino elevar al mundo a su propio nivel. Ningún otro principio funcionará. Así es que Jesús hizo su decisión. Decidió que nunca sobornaría a nadie para que le siguiera. Decidió que el camino del sensacionalismo no era para él y decidió que no podía transigir en el mensaje que predicara ni en la fe que demandara. Su elección significaba inevitablemente la cruz, pero la cruz significaba también inevitablemente la victoria final. Hermanos, espero que este mensaje podamos comprender cómo Dios enfrentó a Satanás y lo venció en ese momento de las tentaciones.